Muy buenos días. Agradecer a Dios por un nuevo día que nos da. Agradecer a don Bienvenido Rodríguez y a la familia por permitirnos llegar a ustedes cada lunes. Iniciamos nuestro lunes urológico de la receta médica Z101. También pueden vernos por televisión en canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Iniciamos con nuestro tip urológico de la semana. ¿Cuál es la importancia de tratar a un paciente con disfunción eréctil desde que inician los síntomas? Pues la razón principal es que el paciente que busca ayuda desde el principio, o sea, desde que siente la debilidad, disminuye de manera importante el proceso de fibrosis por la falta de circulación en el pene. Contrario al que la busca, pues al iniciar el tratamiento, esto es contrario a lo que pasa con el paciente que no busca ayuda. Ante la duda, visite a su urólogo o a su uróloga. Vamos a dar inicio a la introducción de nuestro amigo, el colega invitado en el día de hoy, el doctor Gabriel de los Santos, cirujano urólogo. Él presta sus servicios en el Centro Médico Vista del Jardín y en la Cruz Geminiana. Está también en CEDIEM y en el Hospital de Engombe. Está por todos lados nuestro querido amigo, el doctor Gabriel de los Santos, con el tema chequeo urológico de inicio de año. Buenos días, doctor. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a ustedes por la invitación y también a la audiencia de esta receta médica por estar ahí. Somos suyos y vamos a hablar de urología. Entonces, ¿qué sería el chequeo de principio de año? ¿Qué es un chequeo urológico? ¿Qué debemos hacer en ese paciente que nos llega? Doctor, vine a evaluarme. ¿Qué es lo que hacemos con ese paciente? Muy bien, gracias, doctor Mateo. Es importante mencionar que muchas veces la población entiende que el urólogo solamente maneja enfermedades que tienen que ver con la próstata. Y yo quisiera, antes de comenzar a responder la pregunta, decir que la urología es una especialidad médica que tiene que ver no solamente con el chequeo masculino, sino también con el chequeo femenino. Es la rama de la medicina que estudia el aparato urinario tanto en el hombre como en la mujer, y de manera exclusiva en el hombre pues el aparato también genital. De manera que cuando hablamos de chequeo urológico hablamos de un chequeo completo donde el paciente va buscando la asistencia, ya sea porque sienta una afección o simplemente porque quiere prevenir enfermedades que se pueden presentar de manera silente. El chequeo urológico diríamos que es como si fuera la puerta de entrada para saber cómo estamos en términos de esos aparatos que comprende la urología o que estudia la urología, que tiene que ver con el riñón, que tienen que ver con los uréteres, que tienen que ver con la vejiga, próstata. En el caso del hombre también pues lo que tiene que ver con el pene y también el escroto. Es decir, que en el chequeo urológico buscamos no solamente curar, sino también prevenir enfermedades. ¿Existe, Gabriel, una edad en la cual debería una persona comenzar sus chequeos urológicos? Sí, correcto. Precisamente estamos aquí para concientizar en ese sentido, comenzando el año. Por lo general, las personas entienden que solamente se busca el chequeo cuando hay un problema, pero es importante señalar que hay que ir al urólogo para prevenir y a partir de ahí pues hay edades donde aparecen enfermedades con frecuencia que diríamos que debemos acudir con tiempo. Por ejemplo, se aconseja que en el hombre, específicamente más todavía la raza negra, a partir de los 40 años vayamos al chequeo para investigar qué está pasando con nuestros órganos, ver cómo estamos por dentro, y eso aunque no sintamos nada, porque vuelvo y reitero, no solamente es cuando hay un problema, sino también para ver cómo anda la cosa por dentro. O sea que a los 40 años se aconsejan, las guías aconsejan esto y también entendemos que sí, que es pertinente. Y aparte de los análisis, es bueno resaltar, por ejemplo, el urólogo tiene que ver con el niño, con el adolescente. ¿Y qué ocurre? Ahí entran lo que son las enfermedades congénitas o adquiridas en la niñez, donde podemos ver niños en fallo renal por un problema, por ejemplo, de una estrechez uretral o de una fimosis muy importante,
O también podemos ver, por ejemplo, un tumor renal en un niño o adolescente, o una condición de una estenosis pielureteral en un adolescente que muchas veces pasa desapercibida. Y por el umbral del dolor es diferente en cada persona. Yo pienso que es bueno pues recalcar esta parte, que cuando usted vaya con su niño, con su adolescente, aunque no sea el urólogo, que por lo menos lo examinen o le hagan una sonografía abdominopélvica, porque esto nos da la facilidad de nosotros poder valorar lo que es el sistema urinario. O sea, hago la aclaración porque ya a partir de los 40, pero antes de los 40 tenemos muchos problemas urológicos, que probablemente este paciente no va a ir directamente a un urólogo, sino que a lo mejor si es un niño vaya al pediatra o un adolescente o a otro médico. Entonces es importante hacer énfasis en esa parte. Sí, porque la gente sale, es decir, los padres llevan a los niños al pediatra, pero la mujer del pediatra la hereda inmediatamente el ginecólogo o la ginecóloga. Así pero Roberto, hemos conversado en muchísimas ocasiones. Los hombres tienen la mala costumbre que salen de esa edad pediátrica, entre los 15 y 20 años, que gozan de una salud óptima. Y se olvidan, correcto. Y más nunca vuelven hasta los 40 años. Entonces, así es. La gente debería ir chequearse por lo menos cada 2 años si todo está bien. Y comprobar en una primera consulta en la edad. No, independientemente de la edad, como tú dices, porque ahora mismo la incidencia, por ejemplo, de infartos en jóvenes menos de 45 años ha aumentado de manera importante. Entonces, una persona de 30, 35 años que diga, bueno, ¿y qué yo voy a hacer? Yo no voy a examinar, pero esa gente debe ir a evaluarse, por lo menos desde el punto de vista cardiovascular, y para poder hacer diagnóstico temprano. Y de hecho, doctor, hay colegas también, hay enfermedades, digamos, que per se no son urológicas, pero que dan una manifestación urológica, y que el paciente va por esa enfermedad y resulta que se descubre en urología que tiene otra patología concomitante. Por ejemplo, un paciente que tenga disfunción eréctil. Ya se ha demostrado que de 21 a 30% de los pacientes que tienen disfunción eréctil tienen o van a sufrir de un evento cardiovascular en el futuro. O es la primera señal que te da el cuerpo para decirte, va a haber un evento cardiovascular simplemente con una disfunción. Esos pacientes jóvenes, 30, 25 años, que entienden que ha disminuido su capacidad eréctil, pues muchas veces por ahí viene un problema vascular o cardiovascular. Pero no solamente esto, sino que también de repente hay personas que tienen algún tipo de dolor lumbar o abdominal, van al urólogo porque sienten un dolor lumbar y resultan, por ejemplo, que tienen algún tumor. U otra cosa pues también de igual importancia, otra patología. De manera que el chequeo urológico, hemos dicho a los 40, pero ciertamente a cualquier edad una persona puede ir al urólogo para prevenir o ya sea también para resolver cualquier patología que está ocurriendo. Entonces, doctor Gabriel de los Santos, por ejemplo, un paciente que llegue a una evaluación urológica, ¿qué es lo primero después de hacer una historia clínica? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Cuál es la rutina para evaluar a ese paciente? Muy bien. Todo depende a qué vaya el paciente. De repente, por ejemplo, que es lo más frecuente, un paciente va para un chequeo prostático. Ya es una persona adulta, que ronda los 45 o 40 años. Lo primero que pues hacemos es una historia del paciente detallada, que tiene que ver no solamente con el paciente, sino aún con los antecedentes familiares del paciente. Porque hay enfermedades, sabemos que son hereditarias, que tienen que ver con los antecedentes que tuvo el paciente en el seno familiar y que por ahí nosotros podemos más o menos pues husmear, investigar qué patologías pudiera tener el paciente de base. Pero no solamente patologías urológicas, sino también patologías sistémicas, como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, lupus, enfermedades que probablemente el paciente nunca pasó por su mente, que están asociadas a un signo urológico y están ahí. Entonces la historia es importante. Luego de la historia entonces pasamos también a una inspección del paciente, donde hacemos un examen físico al paciente, que tiene que ver con una inspección completa, porque es importante mencionar que el urólogo no solamente hace una inspección de los genitales, también tenemos que investigar el paciente desde la cabeza hasta los pies, para ver cómo es ese paciente. Y ya enfocándonos en lo que es nuestro objetivo,
pues el paciente, por ejemplo, prostático, nosotros pues investigamos los síntomas que está presentando el paciente, ya sea síntomas de vaciado miccional o síntomas de llenado miccional. Cuando hablamos miccional, para la población nos referimos a orinar. ¿Cómo está orinando el paciente? ¿Cuántas veces se levanta de noche a orinar? Si puja para poder vaciar su vejiga. Si después que orina queda con goteo miccional también. Pero también la parte de si le arde, si le pica, si le molesta. La función sexual es importantísima también. Porque un paciente con una capacidad sexual disminuida, joven, tenemos que ver qué está pasando. Aún en el paciente envejeciente, pero más en el joven. ¿Qué está pasando con esa función sexual? Y naturalmente que después que ya tenemos esta gama de síntomas que el paciente nos va a referir, pues pasamos también a hacer analíticas o estudios que sean pertinentes para el paciente del lugar. Si el paciente pues está negativo, pues naturalmente que no vamos a pasar a una segunda etapa. Aunque hay analíticas de rutina que independientemente de que el paciente no refiera síntomas, tenemos que mandar a hacer. Por ejemplo, el PSA, que es el antígeno prostático específico. Es lo que comúnmente se le llama el examen de la próstata en la sangre. Esto es un análisis que de rutina lo mandamos a realizar porque hay patologías, sobre todo prostáticas, que no dan manifestaciones tempranas y que tenemos que ver con un simple análisis si todo está bien por ahí. De manera que mandamos a hacer analíticas de rutina, inclusive ultrasonidos también de rutinas, que son, digamos, estudios rápidos, baratos y que nos dan mucha información. Naturalmente que uno pasa a otros estudios, ya si el paciente lo conlleva. No necesariamente tenemos que pasar, pero todo depende del paciente. Y pues luego que nosotros... una cosa importante que se me estaba pasando. Dentro del examen físico es muy importante, sobre todo en el chequeo prostático, el tacto rectal. Y el tacto rectal entra dentro de uno de los puntos tabúes del chequeo urológico prostático, porque siempre del tacto se han dicho muchas cosas. Pero el tacto rectal es algo muy, muy sencillo, rápido, fácil de hacer. Muchos hombres quizás al principio se niegan, pero después que uno explica y el paciente entre confianza acceden, pero con el tacto rectal obtenemos mucha información de la próstata, porque vemos si la próstata está rugosa, si está nodular, si está dura, si está petrosa, si está móvil, si está fija. Todo esto nos da a nosotros una idea de cómo anda la próstata a ese nivel. De manera que ese punto también es importante. Pero en sentido general, el chequeo urológico no dura mucho tiempo, es algo que se hace rápido, sobre todo si el paciente no tiene ninguna patología. Y es aconsejable que todos los hombres, e inclusive también las mujeres, si presentan algún tipo de patología concomitante, como por ejemplo infecciones de orinas a repetición o molestias al orinar, también pueden acudir a un chequeo urológico rutinario. Por ejemplo, ya evaluamos el paciente y como decía el doctor Ledesma, ¿cuándo le decimos a ese paciente que regrese o si ya no tiene que volver más por 5 años o 10 años? ¿O cada qué tiempo debe evaluarse un paciente? Muy bien, es importante esa pregunta, interesantísima, porque muchos pacientes entienden que una vez van al urólogo ya no tienen que volver porque todo estuvo bien, sobre todo el paciente que estuvo bien, porque un paciente que, digamos, tuvo alguna afección, pues vuelve, uno le dice, bueno, vamos a verte dentro de 3 meses, vamos a verte en 1 mes, lo que sea, pero el paciente que todo está bien es un paciente peligroso porque se confía y entiende que no tiene que volver. Pero sí está indicado que todo paciente que no tenga ninguna afección, que todo esté normal en el chequeo, vuelva a su urólogo al año, tiene que ir al año para ver, o sea, todos los años es pertinente. ¿Y por qué? Porque podemos estar bien ahora, pero luego puede surgir alguna enfermedad. Pero hacerse todo de nuevo. Sí, claro, realmente es así, porque el asunto es lo que estamos diciendo, que puede venir una enfermedad después. Inclusive, yo puedo estar bien ahora y en 2 meses puede surgir un nodulito, o puede surgir algo que esté comenzando por ahí, que no estuvo en el momento y luego surgió. O sea que es importante. Y ojo con esto también. Los pacientes, por ejemplo, que tienen antecedentes oncológicos, el chequeo debe ser antes. En términos, por ejemplo, pacientes con antecedentes de cáncer de próstata,
se supone que si hay alguna sospecha, por ejemplo, que hay un PSA subiendo o que me quedó la duda, está en el borderline, pues es bueno darle seguimiento antes del año inclusive, para saber si hay algo que está ocurriendo y que dentro de esos meses puede subir, por ejemplo, el PSA, pues a tiempo todo eso tiene solución. Recuerden permanecer en la sintonía porque en breve llega Z Deportes. Cundo, llévatelo.